Pues ahora vamos con el reto de innovación en compostaje de gallinaza y valorización energética de la gallinaza, que lo presentará Jens Schulin, Sales Manager de Big Dutchman. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Quería empezar con la presentación sobre la innovación en compostaje de gallinaza. Y primero me gustaría explicar por qué es tan importante hablar sobre el proceso de compostaje y quiero empezar con un poco de explicaciones como el compostaje es la transformación aeróbica, es decir, mediante oxígeno y microorganismos de materia orgánica a un compost. Eso es importante porque el nitrógeno no se puede absorber o no puede ser absorbido por las plantas en su forma orgánica. Por eso es importante que se cambie el nitrógeno a una forma mineralizada como es el NH4 o el NO3 mineralizada para poder mejor aprovechar este material como abono para el campo. Es un abono en general de gran valor. El estiércol contiene 3 nutrientes esenciales para las plantas, como nitrógeno, fósforo, potasio y algunos otros oligoelementos. Es también importante para aumentar la capacidad de almacenar y de transportar el estiércol, o en este caso al final el compost, y al mismo tiempo reducimos olor, polvo y moscas. ¿Por qué el Compoliner de Big Dutchman es una innovación? Primero, por su construcción modular. Tenemos 2 terminales, que un terminal es para la carga del material, el otro terminal es para la descarga del material y en medio se puede poner entre 0 y 6 extensiones. Es decir, por lo menos 2 contenedores, como máximo 8 contenedores. Se puede decir que cada uno de estos contenedores vale para unos 25.000 gallinas y así que es posible tener un Compoliner para una cantidad de entre 50.000 y hasta 200.000 gallinas ponedoras. La longitud de la instalación sería entre 37 y 110 metros. Hay 2 terminales para que haya un proceso automático. La segunda ventaja es que en el Compoliner, que es un sistema cerrado, tenemos o creamos condiciones perfectas. El tiempo del proceso depende mucho de la materia seca, de la materia prima. Por ejemplo, si introducimos un estiércol con 20% de humedad, necesitamos algo más, en este caso 16 días. Si llegamos con un secado de cinta de estiércol a un 45%, son solo entre 4 y 5 días. Independientemente del número de extensiones, es siempre este caso. Luego tenemos estas lanzas y ventiladores axiales para medir la temperatura y el contenido de oxígeno y añadir oxígeno a través de los ventiladores si hace falta para obtener siempre una temperatura algo menos que 70 grados para que los microorganismos funcionen de mejor manera. El proceso entero va automatizado. En el terminal de descarga tenemos un pequeño cuadro eléctrico que controla hasta las cintas de estiércol, si es necesario, que vienen de las naves de puesta.
y cargan en el Compoliner. Controlan las lanzas, los ventiladores y es un proceso completamente automatizado. Luego, el revestimiento interior del Compoliner es de acero inoxidable para evitar oxidación y asegurar una larga vida útil. La transformación del material orgánico genera polvo y amoníaco. Dependiendo de la localización de la granja, puede ser obligatorio reducir cargas. Mediante nuestro depurador de aire conseguimos reducir la carga del polvo por más que 70%, de amoníaco por más que 95% y el olor por más que 90%, teniendo al mismo tiempo un bajo consumo de energía. Sí, aquí un pequeño resumen de las ventajas del Compoliner. Y muchas gracias por su atención. Y me gustaría seguir con la siguiente presentación sobre la valorización energética de la gallinaza. Es una combustión de la gallinaza para producir energía, electricidad y agua caliente. ¿Cómo funciona? Primero, hay que preparar la materia prima, que es el estiércol, para llegar a por lo menos 60% de materia seca. La idea es, bueno, hay dos líneas. Primero, en gallinas ponedoras, hay que secar el estiércol que viene de las naves. Se puede secar en un secador de placas, que sería nuestro OptiPlate. Nosotros recomendamos un secado de placas porque hay que aguantar las temperaturas que se utiliza para secar el estiércol. El estiércol está encima de las placas perforadas y aire caliente entra el secador, pasa a través de las placas y seca el estiércol. Es todo controlado por un cuadro eléctrico y es un proceso automatizado. Después, con un 60-70% de materia seca del estiércol, lo echamos a nuestra planta de combustión. El arranque del proceso de combustión, que funciona a través de una cama de arena, funciona con diésel, pero el consumo del diésel es muy poco. Se necesita aproximadamente 500 litros de diésel para iniciar el proceso. Luego, cuando el proceso está en marcha, aguanta hasta 3 meses, solo quemando el estiércol. Y no se necesita nada más de diésel durante 3 meses. Luego hay que hacer un pequeño mantenimiento y después otra vez 500 litros de diésel aproximadamente, así que llegamos a un consumo de aproximadamente 2.000 litros al año. La temperatura de la cama de arena sube a 700 grados y quema el estiércol, así que al final los gases que lleva el estiércol llegan a 900 grados. Es importante porque la normativa, la regulación europea, dice que por lo menos 2 segundos necesitamos una temperatura de 850 grados para quitar todos los contaminantes del estiércol y para utilizar los productos que recibimos finalmente. Estos gases de 900 grados pasan por un intercambiador de calor
En este intercambiador de calor podemos calentar agua para aprovechar el agua caliente en caso de gallinas ponedoras para el secado de estiércol. En caso de naves de pollos, podemos aprovechar el agua caliente para calentar las mismas naves. En pollos normalmente no hace falta, depende un poco de la localización de las granjas, pero normalmente la cama después de una manada lleva o tiene un contenido de materia seca suficientemente alto. Después van los gases se usa para un calentamiento de aceite termal. Este aceite termal se utiliza para la generación de electricidad mediante un Organic Rankine Cycle. Eso funciona como una turbina de agua de vapor, pero no con agua de vapor, sino con otro material o otro líquido, en este caso este aceite termal. Los gases calientes llevan ceniza. Esa ceniza la quitamos o la recogemos en varios puntos del proceso y luego se genera un fertilizante de fósforo y de potasio. No lleva nitrógeno porque el nitrógeno está quemado. Aquí tenemos un ejemplo de la combustión, en este caso para 1 millón de gallinas. 1 millón de gallinas producen alrededor de 127.000 kilos de gallinaza con 30% de materia seca. Después va al secado en OptiPlate y se reduce el peso a 63 kilos de gallinaza, pero con 60% de materia seca. Y luego después va a la planta de combustión. En la planta de combustión generamos 8.000 kilos de este abono de fósforo y de potasio al día y todo el calor que producimos, casi todo el calor, agua caliente, lo aprovechamos para el secado en el OptiPlate. Algo más sobra, pero hay que ver si hay una empresa o naves al lado para aprovechar este calor que sobra un poco. Las ventajas de la combustión es primero la generación de electricidad y calor in situ de bajo coste, eliminación de los costes de estiércol y de las sanciones, porque en muchos, depende del sitio, pero en muchos casos hay problemas muy graves de quitarse el estiércol encima. Luego una planta de energía, como es esa planta de combustión, atrae subvenciones verdes o financiación. La eliminación de esparcimiento de estiércol, reducción de la contaminación de los recursos de agua y, obviamente, la mejora de las condiciones de bioseguridad. Como el estiércol ya no queda en la granja, es una ventaja para la bioseguridad de toda la granja. Aquí unos números solo para hacer una idea de lo que atrae una planta de combustión. El consumo es aproximadamente de 2.000 litros de diésel al año. Consumimos para la planta en sí unos 1.600.000 kilovatios de electricidad al año, pero por otro lado recuperamos 7.600.000 kilowatt-horas de electricidad al año y una producción de 2.700 toneladas de fertilizante de fósforo y potasio. Muchas gracias por su atención. Espero que me haya explicado bien y que se me podía entender. Si tenéis preguntas, pues ponedlas en el chat y después las comentamos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jens, te han entendido perfectamente.